Y vamos ahora a abordar nuestra primera entrevista del programa. Ya está en la línea telefónica Felipe Targa, especialista senior de transporte urbano del Banco Mundial para la región de América Latina, con quien precisamente vamos a hablar respecto a la infraestructura y a las ciclovías que tanto necesitan la ciudad y el país. Felipe, buenos días, bienvenido. Ángel Felipe está con nosotros. Felipe, muy buenos días. Bienvenido al programa. Buenos días. Gracias, Ángel. Gracias por la invitación. Bueno, es un gusto tenerte, Felipe. Tú eres un especialista en movilidad sostenible, conocedor ya de la realidad de Lima, porque eres parte de una comisión que vino a evaluar precisamente el estatus sobre las ciclovías, ¿no? Que ya tenemos definitivamente en Lima 170 kilómetros y algo más de ciclovías, pero la idea es que esto vaya creciendo, y más aún en estos tiempos de pandemia, donde lógicamente la movilidad que siempre se ha, digamos, impulsado a través del transporte público, vaya migrando como una alternativa a estos mecanismos no contaminantes, a este mecanismo mucho más amigable con el medio ambiente como es la bicicleta. Y ustedes han presentado justamente el Día Mundial de la Bicicleta acá en Lima, ¿no? Con el Ministerio de Vivienda y la Municipalidad, una propuesta sobre infraestructura cicloviaria para que Lima pueda gozar al 2035 de 1.173 kilómetros. Un proyecto muy ambicioso, una propuesta muy ambiciosa. Sin embargo, Felipe, ¿cómo aterrizamos estos objetivos en un tiempo corto? Muy bien, Ángel, pues efectivamente venimos trabajando en este estudio en particular desde el 2017, armando lo que son dos propuestas, dos documentos técnicos que lanzamos justo el Día Mundial de la Bicicleta. Una que es la propuesta para crear y generar y adoptar una estrategia de la bicicleta para impulsar una políticas inclusivas en toda la ciudad. Y como parte de una de esas estrategias está pues la actualización de del plan maestro de ciclovías que justamente pues el banco ayudó a desarrollar en el 2005. El Banco Mundial pues ha venido apoyando esta agenda desde finales de los años 90 con la construcción de las primeras ciclovías en Lima. Hemos sido como los socios principales de la municipalidad en la historia del desarrollo y de esta política de infraestructura, y coincidencialmente, pero muy a su favor, pues coincide el lanzamiento de estas propuestas e iniciativas en un momento, como ustedes lo decían, pues único, histórico en nuestras ciudades, en donde pues realmente en un mundo post-pandemia, digamos, y de distanciamiento físico, pues es el modo de transporte a promover y a priorizar en todas las ciudades. Entonces es un momento muy oportuno en el que vienen estas propuestas que, como lo dices, son ambiciosas por los números, pero yo creo que son muy apropiadas y coherentes para la situación en Lima. Se proponen 1.173 kilómetros nuevos para una red de en total. Sí, Felipe, la gran pregunta es, ¿quién va a ser o quiénes van a ser los responsables de la implementación, del mantenimiento, y cómo es que se va a dar esto en una megaciudad como es Lima? Pero te voy a pedir que nos esperes un momento, nos vamos a ir a una breve pausa, no te vayas de la línea para que nos puedas contestar la pregunta después del corte comercial. Esto es Súbete Ya. Estamos conversando con Felipe Targa sobre la infraestructura necesaria para que todos los limeños podamos usar con seguridad las ciclovías. Volvemos. Ya regresamos con Súbete Ya. ¡Súbete ya! ¡Súbete ya! ¡Súbete ya! ¡Súbete ya! En esta época de coronavirus, evita el contacto físico al saludar. No des la mano ni besos. En el caso utilices el transporte público, toma medidas fundamentales de higiene. Si tocas la barra, no te lleves las manos a los ojos, a la boca ni a la nariz, hasta que te laves las manos adecuadamente. Mejoremos nuestros hábitos de higiene y responsabilidad. Súbete ya. Tú también formas parte del cambio. M&M
el más grande importador de repuestos para tus buses y camiones. M&M, de todo como en botica y a los mejores precios. Confianza, garantía y rapidez los encuentras en M&M. En Actu transformamos el transporte urbano de Lima. Contamos con profesionales que se integran a la evolución del transporte urbano. Actu, somos agentes de cambio. Súbete ya, ahora en tu WhatsApp. Cuéntanos tus experiencias, anécdotas y sugerencias acerca del transporte y la movilidad sostenible. 998-366-480. Recuerda, estamos para defender tus derechos. 998-366-480. Envía tus audios y videos a nuestro WhatsApp. Súbete ya, movilidad sostenible. Amigo usuario, ten en cuenta estas recomendaciones al momento de utilizar el transporte público. 1. Usa mascarilla y guantes. 2. Haz la fila a 1 metro de distancia de las otras personas. 3. Paga con tarjeta. Evita el intercambio de dinero. 4. Siéntate dejando un asiento libre. 5. No te toques los ojos, la nariz ni la boca. 6. Cúbrete con el codo o con un pañuelo al toser o estornudar. ¡Súbete ya! Protege tu salud y la de todos los usuarios. Estamos de vuelta en Súbete Ya. Conversábamos con Felipe Targa, especialista de transporte urbano del Banco Mundial, y quedó una pregunta antes de la pausa, Felipe, respecto a cómo es que, empezando por Lima porque es la capital, pero esto se puede trasladar a todas las regiones, cómo es que se van a distribuir o se pueden distribuir las responsabilidades, la instalación, el mantenimiento, la logística, el costo del sistema de ciclovías en nuestra capital, porque lo que vemos claramente es que tenemos iniciativas distritales, pero no algo del todo articulado, Felipe. Así es, estas propuestas, tanto de la estrategia como del plan de infraestructura, pues se hacen para la Municipalidad Metropolitana de Lima, es quien por competencias y funciones es la mandada, digamos, tanto a coordinar una política general como la implementación de la infraestructura en las vías metropolitanas, que es donde ocurre la mayoría de esta red, cerca de 770 kilómetros. Pero también los distritos, las vías locales y distritales hacen parte de la configuración de esta red, tanto en Lima Metropolitana como en Callao. Entonces, parte, digamos, casi 400 kilómetros nuevos corresponden, digamos, a estas vías distritales y corresponderá, digamos, una coordinación y un acuerdo político entre gobierno central, gobierno metropolitano y distrital, la ejecución, digamos, armónica y su financiación. Claramente la financiación va a ser un tema central para poder ejecutar este ambicioso plan. Felipe, realmente hemos visto que el gobierno de alguna manera ha expresado de manera concreta un respaldo, un apoyo, digamos, un presupuesto precisamente para que se pueda dar esta infraestructura cicloviaria, ¿no? Hoy en día, si bien es cierto, están generando algunas ciclovías provisionales por la urgencia, por la emergencia, por el COVID-19. Sin embargo, también a partir de la Autoridad de Transporte Urbano de Lima se presentó un plan CITIS. Creemos que no es un divorcio entre lo que presenta también la municipalidad, porque al final la ATU lo que tiene como fin es hacer una planificación del transporte en la ciudad multimodal, pero lógicamente la municipalidad va a tener que ejecutar esta infraestructura y además los municipios distritales, como acabas de indicar. En todo caso, la pregunta es ¿cuánto falta o qué se requiere, ¿no?, de parte del gobierno o de parte de la municipalidad o de parte de clientes para que haga realidad la propuesta del Banco Mundial, que ya pues lleva un buen tiempo y ya se ha hecho una presentación oficial? Pero ¿qué faltaría para que Lima goce efectivamente de una infraestructura segura? Porque ante una infraestructura provisional ya vemos que han ocurrido accidentes y lo menos que se quiere es justamente desincentivar el uso de la bicicleta. Hay mucha gente que está teniendo temor
de usar porque no se generan las condiciones necesarias, y una de ellas es pues, precisamente la infraestructura. ¿Qué está faltando, Felipe, desde tu punto de vista? Bueno, te contesto, Ángel, en dos partes. O sea, lo que sigue después de estas propuestas que hace el Banco Mundial, que como tal son propuestas que el Banco Mundial hace y que la municipalidad, ojalá en un proceso participativo, incluyente, ahí hay una cantidad de actores, de sociedad civil organizada que están congregados en la mesa de la BICI. Estoy seguro que tendrán muchos aportes para mejorar y complementar esas propuestas. Se sometan al Consejo Municipal. Hicimos una presentación esta semana justamente en una sesión especial con los regidores y regidoras, y se les presentó las propuestas y esa sería la instancia. Nuestra propuesta incluye una actualización, o sea, elevar el plan, la adopción del plan y la estrategia a un nivel de ordenanza municipal, que a su vez actualizaría la ordenanza 341, que es un aspecto clave, que es el corazón, digamos, de toda esta propuesta, que es en donde está fijado y ordenado el ordenamiento y la jerarquía vial en la ciudad. Y esa actualización es necesaria para incluir este nuevo concepto de infraestructura segura. Y este es otro aspecto, ahí paso a la segunda parte de tu pregunta. Ese es el aspecto clave, cómo realmente generar que esta infraestructura sea permanente, y muy importante que aumente considerablemente el nivel de servicio, el nivel de seguridad, para que realmente ese potencial de línea, que hoy en día es de 1% de los viajes diarios, tenga ese potencial de 10% conservador del total de los viajes que hace el Banco Mundial, y que podría ser seguramente a 2030, 2035 mucho más alto, y convertir a Lima en una ciudad mucho más vivible, digamos, incluyente y cicloamigable. Ahora, imaginamos que parte de su propuesta ha tomado en cuenta la infraestructura que ya tenemos, y que por parte de varios grupos de ciclistas hay una serie de quejas respecto a, por ejemplo, carriles en doble sentido, la ubicación de los mismos, sobre todo los que están siendo implementados durante este periodo, que si bien mencionaba Ángel, pues es urgente que los tengamos debido al COVID, y hay que usar la bicicleta, también requieren una planificación adecuada. ¿Cómo encuentran ustedes nuestras ciclovías? Mira, no es diferente a lo que vemos en la mayoría de países en vía de desarrollo, en donde operamos. Históricamente, yo diría en los últimos 10 años, los inicios, digamos, de cicloinfraestructura se han hecho, digamos, sin un buen estándar de seguridad. No ha sido una práctica profesionalizada en donde se hayan adoptado, digamos, estos principios de cicloinfraestructura segura, que llamamos nosotros de bajo estrés de tráfico. Es esa percepción de que te puedan atropellar, y eso es lo que hemos traído en estas propuestas. Eso ha avanzado mucho en los últimos 2-3 años, y digamos, si no es una ciencia complicada, realmente son conceptos muy simples que se aplican, como ese tema de volver las vías que son en un solo sentido. Eso ya se está acabando en la mayoría de países del mundo, el doble sentido, en donde se puedan poner ciclovías laterales unidireccionales. Son una cantidad de principios de pacificación de tráfico y que hacen que la convivencia, digamos, y la cicloinfraestructura sea segura cuando convive con el tráfico motorizado. Entonces esa yo creo que yo te diría que es la principal, digamos, el principal ADN que tiene esta propuesta del Banco Mundial, es ese tipo de infraestructura, y más que la extensión de la red, también proponemos que la red existente, esos 210 kilómetros que existían al final del 2019, cerca del 60%, digamos, tendría que hacerse mejoras en su diseño actual. Bien, Felipe, entonces quiere decir que realmente lo que tenemos tampoco significa una infraestructura totalmente segura, y que hay que hacer algunos replanteamientos. Y qué bueno que eso haya advertido el Banco Mundial como ustedes como consultores, como especialistas y conocedores de estos temas. Por otro lado, Felipe, no sé si tienes conocimiento, pero en el Perú se generó una ley que promueve el uso de la bicicleta, que ha sido recientemente reglamentada.
si tienes conocimiento, no sé qué opinión te merece, porque ha habido, digamos, mucho movimiento de parte de los colectivos, de los ciclistas, ¿no? En protesta de esta norma, que consideran que más allá de hacer simple el uso de la bicicleta, pues a veces se genera todo un problema, pero también no podemos estar alejados de una regulación, porque ya cuando se usa la bicicleta de manera masiva, ciertamente pues tenemos que hacer una observancia de las reglas de tránsito, de los sistemas de seguridad propios, que depende ya de uno mismo como ciclista, porque lo contrario pues los accidentes van a ocurrir, sí o sí. ¿Qué opinión te merece si es que tienes conocimiento y en todo caso cuáles son tus recomendaciones, no solamente para las autoridades que regulan, sino para los usuarios de las vías, de las ciclovías propiamente, Felipe? Así es, Ángel. Tenemos conocimiento de la aprobación de la ley el año pasado, lo cual celebramos y seguimos un poco de cerca también los talleres que se hicieron, que el Ministerio de Transporte y Comunicaciones hizo para armar la reglamentación, donde creo que habían propuestas muy interesantes y de parte de los grupos de la sociedad civil hubo propuestas muy interesantes y te confieso que no hemos revisado el reglamento, que creo que salió recién la semana pasada, pero sí he oído algunas voces de temas. Creo que una analogía muy interesante que oía en un chat, digamos, de la mesa de la bici es que cuando saquen los reglamentos de los peatones va a decir cómo toca amarrarse los zapatos para caminar. Entonces no sé si por ahí hay algunos de esos temas. Hay un tema que nos preocupaba, el tema de uso obligatorio de casco, ¿no? Y de multas asociadas al tema. Mi comentario en ese grupo era: los países que han adoptado eso han desincentivado el uso de la bicicleta. Uno hace seguro al ciclista no obligándolo a poner casco, sino haciendo infraestructura segura para ellos. Y cuando tú vas a estos países que tienen más de 10 de formación de la bici, pues nadie usa casco excepto los menores de edad. Eso sí estaría bien, pero hay elementos que por ahí creo que de pronto pueden desincentivar el uso de la bicicleta, más que realmente promocionarlo y que vayan con el objetivo real de mejorar la seguridad de los ciclistas. Bien, Felipe, muchas gracias. Sí, bueno, tú lo has mencionado y hay precisamente quienes señalan que es un tanto punitivo este reglamento. Muchísimas gracias a Felipe por estar con nosotros. Felipe Targa, especialista senior de transporte urbano del Banco Mundial para la región de América Latina.